Queridos hermanos, es un gusto estar con ustedes compartiendo mensajes bíblicos. Hoy quiero hablarles acerca de la encarnación de Dios. Pero antes quiero comentarles en Hebreos 1:9 que dice que Dios te ha escogido porque has amado lo bueno y odiado lo malo. Y en Mateo 11:29 dice que nadie conoce realmente al Hijo y nadie conoce realmente al Padre sino al Hijo. Y aquellos a quienes el Hijo quiera darlo a conocer, que somos nosotros. Hermanos, el propósito de este estudio es demostrar que Jesucristo es el Hijo de Dios y un solo Dios con el Padre. En Juan 1 dice, en el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios, y Él era Dios. Por medio de Él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin Él. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla. Jesús es llamado el Verbo, porque es el unigénito Hijo de Dios. El apóstol Juan lo llama el Verbo o palabra viva, y declara que Jesucristo es el Hijo de Dios, y un solo Dios con el Padre. Hay dos clases de palabras: la palabra que se piensa, también conocida como idea o concepto, y la segunda es la palabra que se expresa al exterior. Es un medio de comunicación de lo que pensamos, y a través de este medio nos relacionamos con los demás. Y en ese sentido, Cristo es la palabra de Dios. En estos últimos días, Dios nos habla a través de su Hijo. Ahora en estos últimos tiempos, en Hebreos 1:23 dice, Dios nos habla a través de su Hijo, mediante el cual creó el mundo, y el cual, después de limpiarnos de nuestros pecados, se ha sentado en el cielo a la derecha del trono de Dios, porque Cristo es Dios, manifestado en carne. De la misma manera que las palabras o el discurso de un hombre nos dan a conocer sus pensamientos. Mateo 11:27 dice, mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce realmente al Hijo sino el Padre, y nadie conoce realmente al Padre sino el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo quiera darlo a conocer. Hermanos, no menospreciemos las bendiciones que Dios nos ha dado al escogernos como discípulos. Dios te ha hecho coheredero con Cristo, y lo dice en Romanos 8:17. Dice, si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Cristo es el Verbo, es la palabra de Dios. En otras palabras, Cristo es Dios manifestado en carne, o sea, la palabra de Dios encarnada, la expresión de la mente de Dios, de tal modo que quien ha visto a Jesús ha visto al Padre. En Juan capítulo 1, el hecho de mencionar el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios, habla de que cuando el mundo fue hecho por Dios, el Verbo ya estaba con él. El Verbo ya existía, o sea, Jesús. En Proverbios 8:22 dice, el Señor me creó al principio de su obra antes de que comenzara a crearlo todo. Me formó en el principio del tiempo, antes de crear a la tierra. Cuando firmó la bóveda del cielo sobre las aguas del gran mar, ahí estaba yo. Así que la gran empresa de la reconciliación de Dios con los hombres fue concertada desde toda la eternidad, en el seno de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, que todas las cosas fueron hechas por medio de Él. El ministerio de la encarnación de Cristo es digno de adoración más que de investigación. El Salmo 139:16 dice, tus ojos vieron mi cuerpo en formación, todo estaba escrito en tu libro. Ya había señalado los días de mi vida cuando aún no existía ninguno de ellos. Esto significa
que desde el primer momento el embrión del cuerpo de Jesús tomó de la sustancia de su madre la primera célula viva de aquel cuerpo que se estaba formando, por obra del Espíritu Santo en el vientre de María. Dios había escogido a María, que estaba desposada, o sea, comprometida para casarse con José, que era un hombre justo. Esto lo hizo Dios para salvaguardar la honra de la bendita Virgen, que de lo contrario habría quedado en entredicho. María conocía el misterio porque un ángel se lo dijo. En Lucas 1:30, un ángel se le apareció a María y le dijo: no tengas miedo, María, Dios te ha bendecido de manera especial. El Señor está contigo. Dios te ha dado un gran privilegio. Vas a quedar embarazada por obra del Espíritu Santo y tendrás un niño a quien le pondrás por nombre Jesús. Este niño llegará a ser muy importante y lo llamarán Hijo del Dios Altísimo. Dios lo hará rey y gobernará la nación de Israel para siempre, y su reinado no terminará nunca. Hermanos, solo Cristo puede salvar, y al entregar nuestra vida a Cristo recibimos salvación. En Hechos 4:12 dice: en ningún otro hay salvación, porque en todo el mundo Dios no nos ha dado otra persona por la cual podamos salvarnos, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados por medio de la obra de su cruz. Todos los que dejan sus pecados con arrepentimiento y se entregan por fe a Cristo como parte de su pueblo, entran en la esfera del Salvador y de la gran salvación que Él ha llevado a cabo. La escritura en la cual se cumple el nacimiento de Cristo es aquella promesa que Dios le hizo al rey Acaz en Isaías 7:14, que dice: he aquí que la Virgen concebirá y va a tener un hijo, al que pondrán por nombre Emmanuel. Aquí el profeta anima al pueblo de Israel a que enfoquen su mirada en el Mesías venidero, y que habría de surgir de los judíos y de la casa de David. La señal dada es que el Mesías había de nacer de una virgen y así ser manifestado en carne. Y en el 1 de Timoteo 3:16 dice: no hay duda de que la verdad revelada en nuestra religión es algo muy grande. Cristo se manifestó en su condición de hombre, triunfó en su condición de espíritu y fue visto por los ángeles. Fue anunciado a las naciones, creído en el mundo y recibido en la gloria. Esto nos demuestra que la promesa se cumplió, que la Virgen es una doncella que no conoce varón, no de una reina o de una emperatriz, sino de una virgen, para enseñarnos el valor de la pureza espiritual. La verdad implicada en esta señal es que el Salvador es el Hijo de Dios y el mediador entre Dios y los hombres. Esto nos indica que Dios se ha encarnado en medio de nosotros para reconciliar al mundo consigo mismo. Y a nosotros nos encargó como discípulos que diéramos a conocer este mensaje. Así que somos embajadores de Cristo, lo cual es como si Dios mismo llamara a todo el mundo por medio de nosotros a reconciliarse con Dios. En Mateo 1:20 habla de la obediencia de José y dice: un ángel se le apareció en un sueño a José y le dijo: no tengas miedo en recibir a María como esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. El niño se llamará Jesús y salvará al mundo de sus pecados. Mateo 1:24 dice que, despertando José del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y tomó a María por esposa. Dios tiene muchos medios de hacer saber sus propósitos en casos dudosos. Al emplear
los debates de nuestra conciencia y los consejos de amigos fieles. Y al aplicar las reglas generales de las Sagradas Escrituras, debemos obtener la dirección de Dios. Por lo tanto, hermanos, si Cristo ha sido formado en nuestro interior, Dios mismo llevará a feliz término la buena obra que ha comenzado en ustedes, porque lo que ha sido concebido en gracia será dado a luz en gloria. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Amén.